invitamos a la señora Marta Cohen para escuchar algo muy particular. ¿Por qué? Porque ella es directora de la Escuela de Astroanálisis acá en la Argentina y investigadora de muchísimas técnicas, pero por sobre todo astróloga, y hace muchos años que está en el tema. Para mí, en forma personal, una de las mejores astrólogas de Buenos Aires. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, ¿cómo es tu formación, Marta? Bueno, en realidad yo comienzo con la psicopedagogía. Ajá. O sea que ahí primero me formé como profesora de psicopedagogía. Después, a raíz de una carta natal que me hicieron, me dijeron que bueno, que era importante que yo estudiara astrología. Y en realidad empecé estudiando quirología, o sea, el estudio de las manos. Y pero se ve que no era mucho mi lenguaje ese, porque después automáticamente entré en la astrología y bueno, y hasta ahora, y allí me quedé, digamos. Ahora, ¿esto en qué año fue? Porque esto es lo importante. En el año 73, allí empecé a estudiar, estudié durante 4 años con el profesor que para mí fue muy importante, que fue Fernando Suárez. Y que, bueno, me formó en principio en una astrología que era más esotérica, digamos. Él, a partir de principios bastante profundos y muy espirituales y demás, bueno, nuestra formación al principio fue de una astrología realmente mucho más espiritual. Entonces después uno se va dando cuenta de que además de eso necesita también bajar a la tierra. Porque también necesitamos darle a las personas también parte de lo concreto, de lo material, ¿no es cierto? Entonces después me fui formando con otros profesores que me dieron como la otra parte, digamos, ¿no? Pero estoy agradecida de haber empezado por esa parte, por la más espiritual, porque eso me dio un bagaje, me dio un conocimiento, me dio una formación que realmente me pareció como muy profunda y muy interesante. Esta escuela de autoconocimiento que elegiste, porque realmente es tu formación volcada al dar. Sí. Cuando vos comenzaste en una época donde ser astróloga era ser bruja. Bueno, nuestras clases, que nosotros cuando tomábamos clases, te digo, lo hacíamos siempre muy a puertas cerradas, muy círculos pequeños. Sí, no era un momento realmente demasiado abierto para estas técnicas, ¿no? Entonces, en general, por lo menos hasta después del año 78, 79, que empezó a abrirse un poco más la cosa. Pero realmente sí, se daba en lugares más bien acotados y cerrados. ¿Por qué crees que la astrología fue tan, no sé, mal interpretada? Bueno, porque siendo una ciencia tan lejana. Lo que pasa, ¿no? que la astrología siempre se la metió dentro de las otras mancias también. No es que se hizo una separación y se dijo, bueno, el tarot, la quiromancia, es decir, todo entraba dentro de un círculo de la misma cosa, ¿no? Después pasaron muchos años hasta que la astrología empieza a ser más considerada como una cosa como más de ciencia, digamos, ¿no? Y además porque generalmente, fíjate lo que se dice, la astrología es matemática, ¿no? Yo mucha gente veo que me dice, astrología es matemática. Sí, es una parte matemática, porque hay que hacer cálculos, es decir, porque hay que hacer un montón de técnicas y demás. Pero astrología no es solamente matemáticas, ¿sí? Pero pareciera ser que como es matemática, entonces es más científica. Se la considera más dentro de una cosa más científica. Pero en realidad la astrología es una serie de herramientas que componen la matemática, pero también la astronomía y mucho más en toda la actualidad la psicología, ¿no? Sí, estamos muy emparentados en este momento con la psicología. ¿Para qué se usa la astrología aparte de la carta natal y aparte del trabajo personal? Bueno,
tiene muchos, podríamos decir que la astrología tiene muchas especialidades, ¿sí? Una de las primeras cosas es la de autoconocimiento, es decir, poder trabajar la carta natal, que siempre es el mismo instrumento. Ojo, la carta natal es como es el instrumento en el cual se va a basar la astrología, sí. Pero a partir de la carta natal nosotros podemos ir haciendo especialidades. Una de las especialidades es la astrología médica, por ejemplo. Entonces allí ya lo que se trabaja más son las circunstancias que van a rodear al tema de la salud, de la enfermedad. Podemos ver también cómo puede tener tendencias la persona hacia un tipo de enfermedad o no, y después se puede evaluar el tipo de tratamiento. Y también se trabaja mucho la carta natal desde el tipo de la salud con las florales, esencias florales, las distintas esencias florales. Entonces, bueno, esto es una especie de rama, digamos, de la astrología. Hay otra rama que es la astrología mundana. La astrología mundana que trabaja más a nivel de lo que es la astrología de un país, la astrología de los gobernantes, la astrología de los políticos, la astrología de los reyes, ¿no? Trabaja más como un país puede estar inmerso dentro de una sociedad y cómo esa sociedad va creciendo de acuerdo a las tendencias que tiene ese país y de acuerdo también a las diferentes políticas sociales, culturales que dentro de ese país se desarrollan. Ajá. Esta es otra rama. Otra rama de la astrología que es muy usada es la astrología para la orientación vocacional. Esta es otra rama de la astrología que nos permite evaluar... Eso te apasiona. Sí, es muy lindo. Permite evaluar siempre a través de la carta natal las tendencias ya más vocacionales, profesionales para una persona, en sus diferentes etapas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser desde un niñito pequeño, desde un adolescente, desde un adulto, o sea que lo podemos ir viendo en las etapas de desarrollo más de educación primaria, secundaria, universitaria, terciaria y demás. Esta es otra rama que tiene la astrología. Después, otra de las cosas dentro de la astrología, por ejemplo, es la astrología horaria. Esta es una rama muy interesante que nos permite contestar todo tipo de preguntas en el momento. ¿Cómo es esto? Claro, por ejemplo, una persona viene, hoy tuve un caso muy simple, que una persona me dijo, ¿me conviene más dejar el trabajo que tengo y emprender uno nuevo o me quedo en el que estoy? Ajá. Y esto a veces es un poquito difícil, se puede ver a través de la carta natal, pero nos resulta mucho más eficiente utilizar la astrología horaria. Cuando la persona me hace la pregunta, yo tomo la hora en que me hizo la pregunta. Ajá. Y entonces esa carta que se levanta para ese momento responde la pregunta que le hicimos. Entonces esa carta me respondió que la persona convenía más que se quedara donde estaba porque no iba a ser bueno entrar en un nuevo trabajo. Pero interesante. Sí, se utiliza mucho para objetos perdidos. Ajá. Por ejemplo, alguien pierde algo, para personas perdidas, animales perdidos, me han hecho preguntas, va a volver el animalito, por dónde está, por ejemplo. Se puede evaluar zonas por donde está la persona o está el objeto perdido. Se utiliza para evaluar temas, por ejemplo, de enfermedad, cuánto puede durar una enfermedad, para ver algún tipo de trabajo. Cualquier tipo de pregunta puede ser respondida así, digamos, en el momento, levantando la carta para el momento en que se hace la pregunta. Ahora, no puedo dejar de preguntarte algo muy puntual. ¿Quiere decir que todo está escrito? Yo creo que todo está escrito de acuerdo al momento en que vos haces la pregunta. A ver, ajá, cuando vos haces la pregunta se dice que el inconsciente no hace en cualquier momento la pregunta, la hace en el momento adecuado en que las circunstancias cósmicas te van a poder responder. Esto es como, digamos, el I Ching también. Marta, muchas gracias por estar en el programa. Como siempre es un placer y realmente nos queda como conclusión que hay tantas cosas para aprender, tantas cosas. Y eso es lo lindo. Sí, ¿no? Y a través de nuestra carta comenzamos a entender un poco cuál es nuestro destino y qué es lo que estamos haciendo en este planeta.